Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos los hermanos en esta hermosa ocasión con motivo de un estudio más de la escuela bíblica. Vamos a orar para dar comienzo al mismo. Señor maravilloso, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias en esta hora porque tú estás con nosotros. Señor, te pedimos que en esta hora la palabra que vamos a considerar sea de edificación, mi Dios amado, a cada uno de los hermanos que están, Señor Dios, al alcance de este programa. Ayúdales, cuídales y bendíceles. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. La lección que vamos a considerar en el día de hoy es la lección número 5 de la serie de lecciones que se vienen realizando, la cual se titula El sincretismo. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado la palabra, otros a lo mejor no han escuchado. Lo primero que queremos hacer es definir qué es el sincretismo. El sincretismo es una reconciliación o unión de creencias religiosas conflictivas. Cuando una religión se une a otra y promulga una serie de doctrinas o prácticas, a eso se conoce como el sincretismo. Así que el sincretismo es que la unión de unas cuantas religiones y cada una de ellas va a ofrecer un camino legítimo de cómo llegar a Dios. Aunque la palabra del Señor nos ha dicho a nosotros y nos enseña que el único camino para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Así que la idea es de que hoy en día se están viendo muchas sectas y muchas religiones que tratan de unirse al cristianismo genuino y verdadero para traer y aportar unas doctrinas o unas prácticas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso el estudio de hoy está basado en la carta del apóstol Pablo a uno de sus jóvenes colaboradores que anduvo con él en uno de los viajes y Pablo tuvo que estar ministrando en la isla de Creta y tuvo que salir para Macedonia y entonces dejó a cargo de la iglesia a este joven colaborador llamado Tito, que al igual que Timoteo eran colaboradores y también pastores de una congregación. Así que la carta Pablo le escribe para ayudar, para aconsejar, para instruir al muchacho, cuando digo muchacho porque es un joven pastor, en lo que debía de hacer en su relación ministerial en la iglesia de Creta. Allí habían unas situaciones difíciles, sobre todo un grupo de judíos llamados los judaizantes, que seguían al apóstol Pablo a donde quiera que él iba para tratar de confundir a los cristianos y para enseñarles que estaban mal porque no practicaban la ley mosaica en cuanto a la circuncisión. Pero estas son iglesias gentiles y no estaban llamados a cumplir las ceremonias religiosas que sí los judíos tenían que practicar. Así que el principio de la década de los años 60 del primer siglo, entre el año 62 al 64, Pablo escribe esta carta instruyendo a el joven pastor Tito de la iglesia de Creta de cómo tenía que hacer. La afirmación fundamental de la lección dice de la siguiente manera: el sincretismo es una plaga religiosa que debe ser controlada. Como cualquier bacteria o cualquier virus que trata de enfermar un organismo o un cuerpo, así también el sincretismo trata de dañar y de afectar la iglesia verdadera del Señor. Así que el sincretismo es una plaga religiosa. Tenemos que tener cuenta y cuidado de todo ello. El versículo para meditar lo escribe Pablo en Primera de Corintios capítulo 6, verso número 12, que dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Así que todo nosotros está permitido, todo está lícito. Se puede hacer todo, pero no todo es conveniente, no todo edifica, y nosotros no debemos dejarnos dominar de aquellas cosas que no son prácticas correctas de lo que es el cristianismo verdadero y el evangelio genuino. Así que tengamos presente eso. Hoy estaremos considerando la lección que se encuentra en Tito, capítulo 1. Los textos van del verso número 10 hasta el 16. Así que si tienes una Biblia, busca tu Biblia. Tito, capítulo 1, versos del 10 al 16. Queremos leer esos 7 versos para luego comentar sobre ellos y dar unas instrucciones que son pertinentes a esta lección. El texto dice de la siguiente manera: hay muchos obstinados, también se usa la palabra contumaces, obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, en otras palabras, los judaizantes. A esos es preciso tapar la boca, dice Pablo escribiéndole a Tito, porque trastornan las casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Tenga presente que el sincretismo tiene que ver con eso, con enseñanzas que no convienen. Uno de ellos se conoce con el nombre de Epiménides. Dijo de los cretenses: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos duramente, le instruye Pablo a Tito, para que sean sanos en la fe. La tarea del pastor es que cuidar el rebaño y velar por la sana doctrina y velar de que no se introduzcan esas cosas que vienen a perjudicar y a entorpecer la buena marcha de la obra. Y dice el texto, sigue diciendo el texto, y que no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los gentiles, como dije ahorita, no estaban llamados a practicar las ceremonias de los judíos. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Pablo está aquí hablando acerca de los falsos maestros, que hay que censurarlos, que hay que detenerlos, que hay que taparle la boca, que hay que callarlos y que hay que tratar de que no vengan a dañar el evangelio de Jesucristo. Así que la tarea de Tito no era fácil. Ninguna tarea pastoral es fácil, está claro. Y hay que corregir las deficiencias cristianas que tratan de introducirse dentro del rebaño para mantener el rebaño sano siempre y en un estado saludable. Tito tenía que establecer el obispo. Por eso Pablo le dice: te dejé en Creta para corregir los deficientes y para que también estableciera obispos. Y Pablo entonces le advierte a Tito cuál debe ser el carácter de aquellos que van a ser líderes y van a servir en esa tarea pastoral y cuidar sobre todo el rebaño de ellos. ¿Está claro? Así que, introduciendo la clase, tenemos que decir lo siguiente. El sincretismo es la reconciliación o la unión de creencias religiosas conflictivas. El sincretista, la persona que practica el sincretismo, cree que cada religión ofrece un camino legítimo hacia Dios, pero ya la Biblia nos dice a nosotros que el único camino hacia Dios es Jesucristo. No son los hombres, no son los credos, no son las organizaciones, una persona, Jesucristo. Él mismo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre
sino es a través de mí. Y los sincretistas tienen una peculiaridad porque atacan la estrechez, lo sencillo del criterio del cristianismo para tratar de introducir otras cosas que ellos creen que son mejores. La declaración de redención es exclusiva a la palabra de Dios. Dicen ellos que debe dejarse el camino abierto. Esa es la idea del sincretismo. Correr por una pista ancha, donde todo es permitido y donde nada hace daño. Y no es así. El mismo Cristo habló de los dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. El camino ancho conduce a la perdición. El camino angosto conduce a la vida eterna. Y por ese tiene que caminar cada creyente. Es posible aprender de otros, cierto. Podemos aprender de otras cosas. Pablo dijo que uno tiene que examinarlo todo y retener siempre lo bueno. ¿Qué es lo que vamos a retener? Aquello que es beneficioso a nuestra salvación, que es concerniente a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Así que tengamos eso muy, pero que muy presente. La lección la vamos a tratar en diferentes temas o subtemas. Lo primero que vamos a tratar es cómo fue que el sincretismo afectó la vida de los israelitas desde que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida. La historia se encuentra, ¿verdad?, en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, específicamente capítulo 4, los versículos 35 al 40. Moisés tiene que repetir. Deuteronomio significa repetición de la ley. Y tenía que repetirla porque la gente que salió de Egipto quedaron postrados en el desierto por la incredulidad. Y durante el desierto estaba creciendo una nueva generación que no conocía bien sobre la palabra y los milagros poderosos que el Señor había hecho. Por eso se ve Moisés obligado a repetir la ley, los 10 mandamientos que son fundamentales, que no vencen, que siempre tienen vigencia. ¿Está claro? Y el primer y segundo mandamiento tiene que ver con ello, que no se debe hacer sincretismo. En otras palabras, no se debe entrar en la práctica de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Y el segundo similar, Israel no podía hacer imágenes de ninguna clase ni de ningún material y ponerlo como si fuera Dios. Está claro, Dios es único, Dios es primado. Así que la práctica de la idolatría tiene que ver con el sincretismo. La historia de los jueces está plagada de esto porque ya mismo le decimos por ello. Y como Moisés estaba escribiendo Deuteronomio, tiene que darle unas exhortaciones para que Israel, que va a entrar a poseer la tierra prometida, donde habían naciones paganas, tenían que desalojar esas naciones y tenían que erradicar todo culto pagano para no contaminarse, porque Israel era un pueblo peculiar, un pueblo diferente, que tenía leyes diferentes, alimentos diferentes, un modo de vida diferente y una forma de adoración diferente al único y al verdadero Dios. Por eso la palabra del Señor le dejó el credo. El credo se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, los versos 4 en adelante. Se llama el Shema. El Shema es el credo judío y es bien simple. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. No pueden haber más dioses, ni se puede servir a otros dioses. Está claro, porque la idolatría es falsedad. Israel no podía abrazar el paganismo de la tierra prometida. Por eso es que Dios los manda a desalojar a todos los que vivían allí y erradicar todo el paganismo y la adoración de los dioses falsos. Pero el libro de los jueces, que es un libro de tristeza histórica, porque Israel entra en un círculo vicioso, ¿verdad? De que se apega a las naciones que no pudieron desalojar, porque no pudieron desalojar
a todas estas naciones. Ellas quedaron allí y comenzaron a convivir con Israel, y a la misma vez Israel comenzó a adaptarse a la vida de esta gente y a tomar sus prácticas, y sobre todo la idolatría de las imágenes que ellos adoraban. Y Israel cometió el error de poner hasta símbolos para representar a Dios. Dios es un Dios invisible, es espíritu, y no puede ser representado por ninguna imagen ni ningún objeto de ninguna clase de material. Así que los ídolos son falsos, presentan una religión superficial, vanidad de la idolatría, se muestra la vergüenza porque son impotentes, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, tienen nariz, no pueden oler, tienen manos, no pueden palpar, tienen pies, no pueden caminar. Los ídolos no tienen poder, dice el Salmo 115. Lee ese salmo, hermano, para que vea que la idolatría, a Dios no le agrada. Desde los tiempos de Abraham se trató de mezclar el culto, y Dios llamó a Abraham para ser padre de una nación, y la religión era lo que se llama el monoteísmo. El monoteísmo es la adoración a un solo Dios, diferente de lo que es el panteísmo. Panteísmo es la adoración a muchos dioses, y eso era lo que Dios no quería que Israel practicara, el panteísmo. Y en la tierra prometida, cuando ellos llegaron saliendo de Egipto después de 40 años, allí había mucho panteísmo y mucho paganismo, y Dios no quería que ellos se asociaran con ellos, está claro. No entraran a lo que estamos estudiando, el sincretismo, a la unión, a la fusión de esas religiones. Pero Israel no aprendió la palabra, entró en un estado de desobediencia, a pesar de que Dios le había dado las ordenanzas en el monte Sinaí. Les reveló la palabra y ellos llegaron a un acuerdo. En Éxodo 24 se comprometieron a cumplir todas las palabras, pero faltaron a ellos. Lo primero que vemos en la historia es la edificación, porque Moisés subió al monte Sinaí a buscar la palabra de Dios, los mandamientos y las instrucciones y las ordenanzas, y el pueblo creyó que Moisés se había muerto o algo le había sucedido, y lo primero que hicieron fue que construyeron un becerro de oro que a Dios no le agradó. Y desde ese instante Dios apartó a la tribu de Leví para que fueran un pueblo sacerdotal, un pueblo santo, y que fueran los que dirigieran al pueblo de Israel en cuanto a las instrucciones de la palabra del Señor. Entraron en la tierra, la poseyeron, y como dije, el libro de los jueces es la historia que nos dice a nosotros de que no pudieron desalojar a todos los enemigos, al contrario, se unieron a ellos y entraron en un sincretismo religioso, adoptando las prácticas paganas. Y a Dios no le gusta esto, ¿verdad? Y hubieron momentos que sirvieron a los Baales. Baal, que significa Señor, era el dios de los cananeos. Israel llegó también a servir hasta Baal y edificaron altares. En Israel hubieron 2 altares, uno en Betel y otro en la tribu de Dan. Lugares altos, que creían que Dios estaba alto y había que subir a buscarle. Y entonces esto lo que hizo fue que provocó a ira a Dios. Y uno tiene que cuidar de no provocar la ira a Dios, porque nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor. Tuvo que castigar el pecado porque el pecado no es parte del programa divino de Dios. Y se desataron plagas y Israel practicó sacrificio hasta los muertos y hizo cosas que a Dios no le agradó, entrando en esa vida de ese sincretismo. Y como dijimos, a Israel se le advirtió de las prácticas cananeas. Hay
La palabra de Dios nos advierte a nosotros y nos instruye qué se debe hacer y qué no se debe hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que uno tiene que tener en cuenta cómo está mezclando su religión con ritos y ceremonias o combinándolas con una religiosidad que a veces hasta trae prácticas de prostitución y que eso no es del agrado del Señor. Los reyes de Judá, al igual que los reyes de Israel, se apartaron de Dios, establecieron cultos paganos, cultos a otras deidades, a las imágenes, inducieron al pueblo a la prostitución idolátrica, y uno de ellos, rey Salomón, que para tratar de tener un gobierno pacífico, hizo alianzas con muchos pueblos y muchos reyes paganos, y cada uno de estos le obsequió una mujer o la hija del rey, y ellas vinieron a estar con Salomón, y lo que trajeron fue la idolatría, y el pueblo se vio en un momento de oscuridad espiritual porque invalidaron el pacto de Dios. Los líderes políticos y los líderes religiosos tienen que tener en cuenta cómo se conducen y cómo es que van a dirigir los destinos del pueblo. Así que esa es la primera parte que tiene que ver con el sincretismo en la historia de Israel desde que sale de Egipto hasta que entra a la tierra prometida. También encontramos el sincretismo dentro de la vida de un famoso rey, Josías, que aunque él no, porque fue un rey bueno, llegó a ser un gobernante maravilloso que derribó los altares de Baal, derribó los altares que su padre Amón había construido y había adorado. El padre era malo, el hijo salió bueno. No siempre el refrán se cumple de que de tal palo tal astilla, porque Amón era malo, pero Josías fue un rey muy bueno, reinó 31 años, tenía 8 años cuando comenzó a reinar y buscó a Jehová, y el que busca a Jehová y lo encuentra y se deja dirigir, va a encontrar el beneficio y la bendición de Dios. Y empezó a purificar a Judá, sacando la idolatría, sacando las imágenes, destruyendo los altares. Ordenó que los lugares altos fueran derribados, porque como dijo ahorita, se buscaba los lugares altos creyendo de que Dios estaba ahí para adorarle. Se fueron derribados. Israel se asoció con la idea de Jehová y trataron de incluir también altares a Jehová, y eso no era correcto. Abundaban las imágenes de Acera, que era una diosa que estaba relacionada con el culto a la fertilidad. Las mujeres iban a rendirle culto para que fueran fértiles. Josías destruyó también esos altares. A las imágenes fundidas, pues se fundían los elementos, los materiales, y se creaban también, como el estilo del becerro de oro que fue fundido, ¿verdad?, con oro, y se construyó. Las esculturas que también se hacían de dioses y diosas, Josías se encargó de destruirlos. Está claro, y también a los altares de Baal fueron destruidos. Y eso es importante, uno tiene que destruir lo que no es bueno, lo que es pecado, y construir lo que es bueno. Está claro. Y donde quiera que iban al sitio, encontraban que había un altar de Baal, y los lugares se llamaban, se conocían por el nombre del Baal. Por eso hay algunas ciudades como Baal-Berit, Baal-Meón, Baal-Peor, son los nombres de las ciudades, pero como había la adoración a Baal, reconociéndolo como señor o dueño o poseedor, le adoraban allí. Y también hubieron imágenes del sol. Había gente que adoraba el sol invicto, como lo hizo también Constantino en el IV siglo de la iglesia cristiana, porque su familia adoraban al sol invicto. En Roma
se practicaba mucho eso. Israel también se contaminó adorando al sol invicto y a otros dioses como lo son Marduk, Osiris, Ra, el dios de Israel, de Egipto, Mitra, y todos fueron destruidos por Josías. Y Josías, hasta los sacerdotes paganos, cuando morían, le rendían culto a los huesos de los sacerdotes, y todo eso lo exterminó este rey bueno, Josías, que trajo unas reformas religiosas. Y el pueblo tiene que estar pendiente a que cuando se va descarrilando de la palabra y de la verdad, hay que hacer reformas religiosas de acuerdo a la palabra del Señor. Así que Josías arrancó de toda raíz toda señal de los pecados cometidos por el pueblo y por aquellos líderes. Y el sincretismo que estaba bien pujante, él lo deshizo. Hay que deshacer la unión con esas cosas que a Dios no le agrada. Con el correr de la historia, pasamos al otro tema, el sincretismo llegó también a la iglesia primitiva en el primer siglo. Por eso entonces encontramos la lección de hoy, Tito haciéndole frente al sincretismo. ¿Por qué? Porque la iglesia tuvo que hacer frente a muchas prácticas y enseñanzas que trataron de introducir. Recuerde que Jesucristo es el único camino a la salvación. Y la salvación se consigue a través de la justificación por la fe en Cristo Jesús, a través del perdón de los pecados, no otras cosas, no otras prácticas, no otros ritos, no otras religiones. Y la iglesia primitiva tuvo que combatir religiosamente primero al judaísmo, porque el judaísmo trató, la iglesia primitiva era una iglesia judía, totalmente judía mientras estuvo en Jerusalén. Una vez que sale de Jerusalén, el evangelio va llegando a los gentiles. Y con los gentiles se van convirtiendo gente que vienen de unas prácticas paganas y de idolatría. Y a veces tratan de traer esas cosas dentro de la iglesia. Y el judaísmo trató también de meter dentro de la iglesia la ceremonia de los ritos ceremoniales, como era la circuncisión, igualdad, algunas festividades. Y Pablo tiene que enseñar sobre estas cosas en el Nuevo Testamento para mantener la iglesia pura y sana y que se mantenga en la justificación del Señor y en la salvación que recibió. El vocablo sincretismo, como ya habíamos dicho, es una palabra compuesta, sin y cretismo. Viene de la palabra sun, que significa con, y cretisen, que significa impostor, portarse como un cretense. Cretesin viene de cretense, sincretismo, portarse como un cretense. Y aquí tenemos nosotros la iglesia que Tito tiene que pastorear. Los cretenses tenían mala reputación, eran bien mentirosos, eran muy vulnerables a las mentiras, a las enseñanzas falsas. Le daban verdad cabida, abrían las puertas, no se resistían a las prácticas nuevas y los errores que trataron de introducir los falsos maestros dominaron el carácter nacional de los cretenses, afectando así su vida espiritual. No crea de que si yo adopto otras cosas que no están de acuerdo al evangelio, eso no va a afectar mi vida. Seguro que sí, afecta la vida religiosa y la vida espiritual del creyente. Y Pablo cita hasta un poeta llamado Epimenides, que en el siglo IV antes de Cristo se refirió a los cretenses como mentirosos, como malas bestias y glotones ociosos. Ese es el carácter de esta gente. Pero cuando uno se convierte a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que uno no puede adaptar y traer consigo al evangelio aquellas prácticas del mundo. Todas las cosas son nuevas y hay que caminar por un camino nuevo con la instrucción de la palabra del Señor y la verdad del evangelio.
ante la práctica del engaño que ofrecían las falsas expectativas, Pablo escribe la carta e instruye a Tito como pastor: tienes que detener a esos predicadores, tienes que detener a esos falsos maestros que están tratando de dañar el rebaño del Señor. El escenario que se presenta en Tito era un escenario que estaba rodeando todas las congregaciones y la multitud de líderes que se habían levantado de la mitad del primer siglo, ya al terminar el siglo, herejías, trataban de introducir con engaño las cosas que practicaban allá fuera, dentro de la iglesia. Lo que está fuera de la iglesia hay que dejarlo fuera de la iglesia. Lo que está dentro de la iglesia, que es la palabra, eso hay que enfatizarlo, ¿está claro? Y Pablo está advirtiendo para que subsane, para que arregle las deficiencias que habían en el rebaño de la iglesia de la isla de Creta, que se estaban tratando de introducir sectas de rol y algunos estaban llevando hasta el suicidio a algunas personas, introduciéndole cosas que no eran correctas. Los falsos maestros se impusieron, ¿verdad? Trataron de imponer sus enseñanzas y Pablo le dice 4 cosas muy importantes a Tito dentro de la carta. Primero, había que rechazar la enseñanza de ellos y enfatizar la enseñanza de la palabra de Dios. Segundo, había que sacar a las personas de la impiedad en la cual estaban tratando de meterse con el sincretismo y llevarlos a una vida de santidad. Tercero, Pablo le está diciendo a Tito que el motivo de esta gente es por el lucro. Que tenga cuenta, muchos pendientes a la ganancia deshonesta introducían cuantas cosas. Eso se llegó a conocer en la iglesia como simonía, comprar dones y comprar cosas por dinero. Yo creo que ustedes recuerdan a Simón el mago, que trató de comprar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo por dinero, ofreciéndole a Pedro, y Pedro lo tuvo que reprender. Se llama simonía, y la simonía perduró por muchos siglos dentro de la iglesia, hasta en la Edad Media, que luego el papado se lucra también con la simonía, vendiendo indulgencias, cosas que no son correctas a la palabra del Señor. Y estaban entonces esta gente también, en cuarto lugar, tratando de operar fuera de la estructura del control de las iglesias locales. Ese es el modo de ellos. Se unen por allá, llaman a la gente a reuniones peculiares, reuniones especiales, y le introducen entonces en la mente cosas que no son correctas de acuerdo a la palabra del Señor. Y Pablo le dice a Tito, tiene que refutarlos, hay que silenciarlos, hay que reprenderlos con amor, pero con dureza, con firmeza, con convicción en la palabra del Señor. A los falsos maestros no se les puede dar lugar, porque tú le das así un chispito así y le cogen el brazo. Se aprovechan, son aprovechados. ¿Está claro? El sincretismo no solamente afectó la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia judía y la iglesia gentil, sino que a través de toda la historia el sincretismo también tuvo lugar. Llegando al siglo XVII, había un hombre llamado Jorge Calisto, que procuraba tratar de unir todas las denominaciones protestantes. Y él trató de introducir en el siglo XVII el término clásico del sincretismo, unificar. Es bueno estar unido, pero uno tiene que saber a quién se une. Si voy a unirme a aquellos que yo conozco y sé que es malo, no debo de hacerlo, porque es malo. Y el principio no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Está claro? Y más tarde, en el siglo XIX,
el término sincretismo fue adoptado para designar cualquier religión que resulta en una unión de dos o más religiones. Esta se une a esta trae sus prácticas y esta trae sus prácticas y se unen las prácticas y forman entonces un cuadro de doctrinas que no están muchas veces de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Los autores del sincretismo usaron el término para pretender demostrar que la religión del Antiguo Testamento fue una fusión. Que Israel se unió a los cananeos. Al contrario, Dios le dio instrucciones para que no estuvieran con los cananeos, ni con las religiones paganas, ni la idolatría. Está claro. Así que hoy en día también se trató de creer de que el hebreo o la religión de los judíos, el hebreo, fue una mezcla con Babilonia. No, Israel mantuvo su propia religión basada en la Torá, en la ley. Está claro. Así que no se puede designar que intentar conciliar doctrinas diferentes sin una razón suficiente. Hay que cuidar la sana doctrina y hay que cuidar el culto que agrada a Dios. No se puede cambiar la verdadera adoración por el entretenimiento religioso. Y hoy en día, de muchos grupos que vemos, tienen un entretenimiento para retener la gente. Y eso no es un culto verdadero a Dios. Y eso no se puede cambiar ni se puede adoptar. Hay que tener en cuenta. Hoy en día también tenemos un problema. Existen las redes sociales, el Facebook, y se prestan para introducir mucho el sincretismo. Y uno tiene que tener en cuenta qué es lo que ve y qué es lo que oye a través de los medios de las redes sociales para no contaminarse. No todo lo que se oye es la verdad. No todo lo que se ve está de acuerdo a las pautas que Dios ha establecido. Sí que se puede señalar algunas prácticas sincretistas a través de las redes sociales, de los cultos televisivos. Tenemos que tener en cuenta. Pastor que está llamado a cuidar el rebaño porque un día tiene que rendirle cuenta a Dios, tiene que sacar de la congregación las serpientes venenosas que tratan de picar al cristiano verdadero y dañarlo. No se puede dejar correr la iglesia al gusto y gana. No se puede dejar que la gente haga lo que pretende hacer porque supuestamente es bueno o porque por allá lo hacen. Uno tiene que tener cuenta. Hay que caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Hemos escuchado de gente hombres que supuestamente se llaman ser de Dios, que tienen que caminar por encima de la gente porque que no pueden tocar las alfombras ni el piso porque está contaminado. Caminan por encima de la gente. ¿Qué usted cree, hermano? ¿Usted se dejaría acostar en el piso para que venga alguien y camine sobre usted? Pues esas son prácticas del sincretismo. Hay otros que están bautizando en traje de baño, hasta en ropa interior, y eso no es lo correcto. Hay otros que golpean a los demonios con bate de béisbol, que para sacar los demonios se sacan con el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Pero cuando no hay poder, hay que recurrir entonces a los bates. Lo que puede hacer es que choques a alguien, hieras a una persona y tengas un problema con las autoridades y una gran demanda. Para eso se presta eso. Claro. Hace que muchos en otros lugares hacen que tomen aceite de oliva, una cucharadita de aceite o un vasito de aceite para la sanidad. La palabra del Señor ha establecido el orden como es. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, únjalen con aceite, no que se lo tome, únjalen con aceite, oren por él y la oración de fe sanará al enfermo. Yo conocí a un evangelista que estaba predicando y ministrando y en el culto se le vino a la mente y mandó a buscar a alguien una libra de pan para darle a un hermano con la libra de pan para que se sanara. A otro que una vez yo también presencié
sacó su pañuelo después de predicar todo su, estaba bien sudando mucho por todo, y se limpió, y se le ocurrió la idea de coger el pañuelo y páseselo por la cara, va a recibir una bendición y tírelo para adelante. Y aquel culto parecía un juego de béisbol con un pañuelo. Esas cosas no son correctas, ni esas ni otras más, porque son prácticas de los grupos hoy en día que tratan de entretener a la gente. Si el pastor permite eso, es deber de la congregación entonces llamar al pastor y decirle: pastor, esto no está correcto, no se puede abandonar la grey, ni se puede dejar uno llevar por las prácticas de la corriente de hoy en día, porque se vean bonitos ni llamen la atención. Dios va a llamar a cuenta a los líderes que permiten esas barbaridades en el culto. Y eso, óigame bien, como estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, raya en lo que es el espíritu de la apostasía. Hay gente que están abandonando la palabra, abandonando la fe y dejándose llevar por todas estas cosas. Nunca se debe usar o tergiversar la Biblia para el uso de tales prácticas, porque Dios condena eso, y un día tenemos que estar frente al Señor para rendirle cuentas al Señor. Así que, para ir resumiendo la lección, la iglesia del siglo XXI, nosotros nos enfrentamos a unos desafíos que son cada vez mayores. El sincretismo va creciendo de una forma rápida y consistente. Cada día se observan cosas que son extrañas a la verdadera cristiandad, al verdadero cristianismo, al verdadero y genuino evangelio del Señor. Los dirigentes de la iglesia de hoy no deben dejar pasar nada que atente contra la verdadera fe, la verdadera adoración, la ética cristiana, el pudor y la vergüenza en el uso también de la vestimenta. Hay que volver a los principios fundamentales del evangelio. Hay que volver a la senda antigua. Hay que volver de nuevo a estudiar la palabra del Señor. Hay que vivir, y no se puede echar a un lado, los fundamentos de nuestra fe. Los postulados que hemos recibido como herencia de lo que es el genuino y verdadero evangelio. Pablo dice: si viniera un ángel del cielo y te predicara otro evangelio que no es el evangelio que está en la palabra, no lo oiga y considéralo como anatema, como una maldición. Aun si un ángel viniera del cielo a predicar otro evangelio. Así que hay que tener en cuenta la introducción de los bailes en la música cristiana. No es buena tampoco práctica en el culto de la iglesia pentecostal. Eso nunca ha sido parte del culto. Debemos estar atentos a los postulados del sincretismo religioso para no cometer el error de nosotros irnos también con la corriente, sino mantenernos firmes en la fe de Jesucristo, abrazando la palabra del Señor. Si tú eres uno de los hermanos que te gusta hacer y practicar el sincretismo, mi recomendación, mi consejo: estudia la palabra. No te dejes engañar. Vuelve y repetimos el texto áureo, el texto principal de esta lección. Todas las cosas son lícitas, pero no todo conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. Así que confiamos de que el Señor te ha de bendecir, te ha de dirigir, déjate dirigir por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor, por la palabra de Jesús, y esas prácticas que no conducen a nada, que son juegos, que son entretenimiento, y estos no son tiempos de estar entretenidos. Estos son tiempos de buscar a Dios y de buscarlo de veras y de buscarlo en espíritu y en verdad y servirle al Señor, porque los tiempos que vivimos son tiempos malos y tiempos peligrosos. Así que voy a terminar con la oración para que el Señor bendiga tu vida
que sigamos siendo dirigidos por el mismo Espíritu Santo de Dios que nos ha dirigido hasta el día de hoy. Lo bueno no se cambia, lo bueno se mejora, pero no se mejora con prácticas sincretistas, sino con las instrucciones correctas de la palabra de Dios. Padre maravilloso, Dios bueno, grande y poderoso, te bendecimos en esta hora. Hemos, Señor, oh Dios, estamos comentando la lección que tiene que ver con el tema del sincretismo. Hemos tocado los diferentes temas de Israel, desde que salió de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Como también el rey Josías combatió el sincretismo que había cuando llegó al reinado. Hemos visto también cómo la iglesia desde sus comienzos en el primer siglo se trató también de dañar con unas prácticas que no eran de acuerdo a la sana doctrina, y cómo en la historia de la iglesia, a través de la misma, se han tratado de introducir todas estas cosas. Los desafíos son grandes. Hoy más que nunca te necesitamos, hoy más que nunca necesitamos tu ayuda, hoy más que nunca necesitamos tu poder y tu gracia, y sobre todo la palabra de Dios que nos alumbre como una antorcha hasta que el día esclarezca y llegue el lucero de la mañana. Bendice a cada hermano, bendice la palabra y permite que podamos seguir forjando nuestro destino hacia el cielo con la palabra de verdad. Por Jesucristo te pedimos esto. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde hacia adelante en el Señor, estudiando la palabra.